Buenos días, arquitecta. Mi nombre es Cristal Ventura. Introducción. Fue un influyente arquitecto estadounidense reconocido por su papel en el desarrollo de la arquitectura moderna en la ciudad de Chicago durante el siglo XIX. Dejó una huella perdurable en el paisaje arquitectónico de esta ciudad y más allá, gracias a su estilo innovador y su enfoque tanto en la funcionalidad como en la estética. A pesar de su corta vida, su legado perdura en muchas de las estructuras emblemáticas que todavía se encuentran en Chicago. El objetivo de este análisis es conocer más acerca del arquitecto, identificar sus obras más conocidas como es el edificio The Rockery, el cual nos permitirá poder conocer acerca de su proceso creativo y de diseño del arquitecto, así también como su pensamiento y la ejecución de su trabajo. Todo esto con el fin de poder aprender y aplicar estos conocimientos tanto en nuestra vida académica como en nuestra vida profesional. Si queremos saber acerca del arquitecto, su nombre completo es John Wellman Roth. Es un arquitecto estadounidense nacido en 1850 en Lonkin, Georgia. Se casó 2 veces. Primero con Mary Louise Walker en 1879, quien falleció lamentablemente debido a una tuberculosis. Y luego contrajo matrimonio con Dora Louise Monroe en 1882, del cual tuvieron un hijo llamado John Wellman Roth Jr., que también fue arquitecto en Chicago. Roth creció en Atlanta y fue enviado a Reino Unido durante la Guerra Civil estadounidense, donde estudió y se vio influenciado por el arquitecto Peter Ellis. Roth regresó a Estados Unidos y estuvo en una licenciatura de la Universidad de New York en 1869. Trabajó como aprendiz para James Remling Jr. y luego con John Blotter Snow en New York también, donde fue supervisor de la construcción del Grand Central Depot. En 1871 se trasladó a Chicago y comenzó a trabajar como dibujante en un estudio de arquitectura. En 1873 fundó la firma Burman & Roth junto a Daniel Burman, con quien colaboró casi 18 años. También fue uno de los fundadores de la Asociación Occidental de Arquitectos junto con Burman, Dagmar, Adler y Louis Sullivan. Sus obras fueron reconocidas como monumentos históricos nacionales y además se incluyeron en el Registro Nacional de Lugares Históricos y Monumentos de la ciudad de Chicago. Roth también trabajó en el plan para la Exposición Mundial Colombina en Chicago, pero lamentablemente falleció de una neumonía en 1891 a la edad de 41 años y fue enterrado en el cementerio de Graceland de Uptown. Bueno, el arquitecto desarrolló 2 etapas de arquitectura en sus proyectos. La primera fue de hierro, la cual consistía en una estructura de hierro. Los edificios se emplearon estructuras que permitían alturas mayores y una distribución más efectiva de los espacios interiores. También hubieron fachadas acristaladas. Se destacaron por tener fachadas mayormente compuestas de vidrio, maximizando así la entrada de la luz y creando un ambiente luminoso en el interior, lo que generó interiores mucho más atractivos. Otra característica más es el diseño liviano y esbelto. Los diseños se volvieron más ligeros y estilizados gracias al uso de las estructuras de hierro. Y por último tenemos la innovación tecnológica. Se introdujo elementos de hierro y de vidrio como parte de una innovación a la construcción,
adaptándose a los nuevos avances arquitectónicos de la época. Si queremos referirnos a esta etapa, tenemos que ser conscientes de 4 obras importantes que el arquitecto realizó. El primero vendría a ser el Ryans Building, segundo, The Rockery Building, The Mountain Building y The Mount Down Building, los cuales se encuentran todos ubicados en Chicago, pero tienen esta característica común porque pertenecen a la etapa de hierro durante la época de diseño del arquitecto John Roth. Siguiendo con la etapa de la arquitectura, podemos ver la neorrenacentista. Esta fue inspirada en el Renacimiento italiano. Los 3 edificios que luego les voy a mencionar se basaron en los principios y en los estilos arquitectónicos del Renacimiento italiano, evidenciándose en el uso de elementos como los arcos y los detalles ornamentales. Justamente, la riqueza ornamental fue algo que impactó. Se exhibieron una ornamentación neorrenacentista tanto en las fachadas como en los detalles elaborados con frisos decorativos y relieves estructurales. También una característica muy común es el uso de los principios ordenadores. En los edificios se muestra una gran simetría, se muestra un ritmo, o sea, una secuencia y la jerarquía en altura. Esto se refleja en la disposición equilibrada de los elementos arquitectónicos y en la distribución de los espacios interiores. Mayormente se veía en la disposición de las ventanas. Otro punto también es los materiales nobles. Se emplearon materiales de alta calidad, como la piedra, el mármol para interiores y la terracota para las fachadas. Usualmente lo usaban como un uso diferenciador porque se usaba en todo el primer nivel, en el ingreso, y luego los demás niveles ya se hacían de otro tipo de materiales. Los 3 edificios que les voy a mencionar vendrían a ser el The Fisher Building, el Illinois State Capitol y el Masonic Temple. Siguiendo con la etapa de la arquitectura neorrenacentista, podemos decir que el arquitecto no solo diseñó edificios, sino también diseñó mansiones y casas. Por ejemplo, está la casa de John Sherman. Tiene un estilo arquitectónico neorrenacentista dominante. Este estilo fue muy popular en la arquitectura estadounidense casi a finales del siglo XIX y se caracterizó por la simetría, los detalles decorativos, de inspiración arquitectónica claramente del Renacimiento italiano. La casa Sherman era opulenta y reflejaba los gustos influenciados de la clase alta de esa época. También podemos mencionar el Graney's Block, que perteneció también al estilo neorrenacentista. En la fachada se observaba una arquería con arcos de medio punto que enmarcan las ventanas, cornisas elaboradas que añaden ornamentación al diseño, además del uso de pilastras que proporcionaban estructura y jerarquía visual del edificio. Los colores de la obra también reflejan la estética de la época. Además, como un dato importante, debemos destacar que fue uno de los primeros edificios de gran altura que llegaron a construirse en la ciudad de Chicago. La ubicación. Este edificio está ubicado en el corazón del distrito financiero de Chicago, en Loeb 2009 South Westgate Street, en la esquina sureste con Adam, Chicago, Illinois 6064, Estados Unidos. El The Rockery está a 2 calles al norte del primer edificio de Junta de Comercio de la ciudad, que en su momento llegó a ser el más alto de la ciudad de Chicago, que fue diseñada por el arquitecto Boynton. Lo más importante de esta ubicación es que es estratégica, debido a que
primero, está ubicado en una esquina y tiene una alta demanda por la zona comercial, y eso se justifica por la funcionalidad del proyecto, ya que sabemos que antes el proyecto estaba destinado a oficinas y en la actualidad también tiene un sector de oficinas, pero ahora más que todo lo usan para matrimonios, como restaurantes o eventos sociales. Entramos a lo que vendría a ser el método de diseño. The Rockery Building, su contexto fue el rápido desarrollo y la expansión urbana después del gran incendio que ocurrió en 1871. ¿Cuáles fueron las necesidades del cliente? Primero, proporcionar un espacio moderno y prestigioso para las empresas y los profesionales en el distrito de Chicago. El propósito de esta obra fue construida primero como una oficina comercial, un espacio de trabajo para empresas. Por ello, los espacios de oficina ofrecían un amplio y buena iluminación y ventilación. Los arquitectos que estuvieron presentes en este proyecto fueron John Wellman Roth, que fue el principal arquitecto a cargo del diseño, y también su socio Daniel Burham, que desempeñó un papel secundario. Es en el año de 1905 que el arquitecto Frank Lloyd rediseña la impresionante vestíbulo. Como dato importante, podemos decir también que este pertenece al Registro Nacional de Lugares Históricos, que fue dado el 17 de abril de 1970. También es considerado un monumento histórico nacional, y esto fue el 15 de mayo de 1975. Si podemos destacar dos cosas más dentro del método de diseño del arquitecto, también podría ser el tema de la experimentación con materiales y tecnologías, y también su enfoque en la estética. En el primer punto mencionado, podemos decir que en The Rockery encontramos escaleras con estructuras de hierro y también la presencia de ascensores. Mientras que en la parte estética nos damos cuenta que precisamente en la escalera hay muchos detalles ornamentales. Asimismo, durante todo el pasillo, todo el vestíbulo que está hecho de mármol, hay diseños muy impresionantes, todos decorados y pues con un color dorado. Y luego también en los frisos tenemos mucha calidad de iluminación y ventilación, debido a que como el arquitecto era innovador, usaba materiales como el vidrio, y eso permitía que la iluminación entre y se pueda esparcir en todo el ambiente, y de esa manera le dé mucho más impacto a lo que vendría a ser el ingreso del usuario. En la planta del edificio de Rockery podemos ver muchas cosas, pero centrándonos en la que hemos encontrado que vendría a ser la planta del primer nivel y del nivel 5, podemos hablar acerca de la circulación, tanto la vertical como la horizontal. En la primera planta podemos ver que hay una inminente escalera en el medio, o sea, literalmente. Va de frente por el vestíbulo, el hall de ingreso, y está la escalera. Ese es como que su punto focal. Entonces podríamos decir que hay una muy importante circulación vertical que conecta el edificio. Además que si nos damos cuenta, la circulación vendría a ser central. Ahora, si analizamos la planta del nivel 5, podemos ver que la circulación cambia un poco, debido a que se aumenta la escalera que les mencioné antes, que era la que estaba hecha de metal. Entonces, podemos decir que aquí encontramos una circulación perimetral, porque está alrededor de todo lo que vendría a ser el borde, porque es una planimetría cuadrangular, y también podemos decir que tiene ciertas partes centrales, mayormente lo que te dirige a lo que son las oficinas, algunos almacenes y pues también a los restaurantes, porque en la actualidad tiene un uso más comercial debido a las actividades socioculturales que se realizan en el edificio. Un dato más importante que podemos decir es que el edificio cuenta con
bueno, con 12 pisos, de los cuales no todos tienen la misma planta. Como les dije, hay algunas plantas que tienen escaleras hasta ciertos niveles y en las otras plantas se continúa con otro diseño de escaleras. Mayormente las escaleras son de 2 tramos, o sea, la tipo U, pero también encontramos diseño de escaleras casi como las que son de las casonas antiguas que permiten doble ingreso y se van despegando de esta manera. Eso es muy interesante de ver porque a pesar que lo estamos viendo todavía en 2D, podemos imaginarnos cómo el arquitecto diseñaba pensando en esos pequeños detalles. Lo que el arquitecto quería era causar una impresión en el usuario, que el usuario al ingresar pueda ver esa majestuosa escalera detallada de muchos ornamentos y detalles y así el usuario podía dirigirse hacia los demás ambientes pero sin perder el punto focal que era el gran vestíbulo. Bueno, ahora hablaremos de los espacios que se encuentran dentro del Rockery. El acceso al edificio. Primero, atravesando el exterior de ladrillo marrón oscuro a través de un arco triunfal de piedra. Se ingresa a un vestíbulo de 2 pisos revestido con piedra blanca y ónice, con moldaduras doradas que fueron remodeladas por el arquitecto Frank Lloyd en 1905. Pasamos al vestíbulo, lo que está protegido por un techo de cristal. El espacio es público, tiene 2 pisos y sigue llamando la atención de quienes lo visitan debido a su imponencia. También tenemos los pilares, que son lo que los rodean el espacio, con molduras revestidas de mármol blanco con motivos geométricos obrados. Tenemos que incluir aquí que el arquitecto Roth le gustaban mucho las influencias egipcias, entonces siempre trataba de plasmar tanto en colores o de manera geométrica. También tenemos la escalera miradora. El arquitecto John Roth diseñó una escalera de hierro que se perteaba al oeste del patio de luces, desde el cual del piso 12 al 2 se proyecta hacia un pozo de luz dentro de una caja de escaleras rotondas y salpicada de ventanas. Los patrones indicados son repetitivos y la naturaleza en espiral de los pasos. Son a la vez un poco abrumadores, pero al mismo tiempo impresionantes. Luego también tenemos lo que vendría a ser el patio de luces. En contraposición de las pesadas fachadas, capaces de soportar el peso de las paredes de la mampostería, el patio de luces es un marcado contraste, un marco de hierro forjado, fundido y cubierto de cristal, que crea la sensación de estar airado, como en una jaula de pájaros. Si podemos ver las imágenes que tenemos al costado, nos vamos a dar cuenta de cómo han sido estos espacios. Como se mencionaba al inicio, el vestíbulo lo que querían causar, el objetivo era llamar la atención. Luego, en ese patio de luces, se quería hacer un contraste, marcar la diferencia de lo vertical, de lo ortogonal, y eso se lo quería demostrar en el patio de luces. Además, que también se usaba como una fuente bioclimática debido a lo que era la iluminación y a la ventilación del ambiente. También podemos decir que todos estos espacios que vendrían a ser los más principales siempre tenían que ver con una escalera, lo que también era una característica muy importante del arquitecto en sus proyectos más reconocidos. Los principios ordenadores. Primero, al exterior. Las ventanas y los arcos estaban distribuidos de manera equilibrada, literalmente de esta manera, y estaban simétricamente. Esto creaba una simetría visual y también un ritmo. La simetría se observaba principalmente en la disposición de las ventanas y los arcos que se encontraban en la parte superior. Luego, también de los diferentes niveles del edificio. Se puede apreciar también una simetría desde la fachada y la jerarquía que da en el ingreso. La fachada consistía en varios arcos de medio punto y cuando la persona iba a ingresar había un arco mucho más grande, más pronunciado, de otro material, de otro color, que de cierta manera creaba un realce y la jerarquía.
Luego también tenemos los principios arquitectónicos al interior. Las áreas comunes y de circulación estaban diseñadas para ser espacios abiertos y accesibles, mientras que las áreas de trabajo, por ser más privadas, estaban ubicadas en lugares más tranquilos y reservados. La simetría se refleja en la disposición de los espacios y los elementos arquitectónicos. Podemos decir que cuando uno ingresaba al vestíbulo, lo primero que veía era un montón de fachadas acristaladas. Lo interesante de ello es que si nosotros en la imagen ponemos un eje, porque tenía un eje, podemos ver que esas ventanas estaban distribuidas equilibradamente, además de que seguían una secuencia y también se cumplía lo de lleno vacío, que vendría a ser otro principio ordenador. Además de que como punto focal, como punto jerárquico, teníamos la gran escalera, que era el punto focal de todos los usuarios, y también los pequeños detalles ornamentales que estaban tanto en los muros altos, en el piso, tanto también en los pasadillos, en las barandas de las mismas escaleras de hierro, y todo eso daba un realce mucho más importante y resaltante. Ahora, algo que también debo mencionar de la fachada al exterior es que sí, se creaba una secuencia debido a las ventanas. Lo interesante de esto es de que las ventanas estaban organizadas 3, 3, 3, lo que creaba una secuencia muy divertida, además de que, como lo dije, en la fachada, en la parte superior, todas tenían un arco, lo que le daba un realce. Además de estos, estaban decorados con ciertos detalles egipcios que al arquitecto le gustaban mucho. Tenemos los detalles. En la fachada del edificio de Rockery estaba adornado con una profusión de detalles ornamentales, incluyendo columnas muy parecidas a las corintias, muy parecidas, no iguales, frisos decorativos y elaborados con moldura. Estos elementos contribuyen a impresionar y también a crear una presencia visual. Reflejan el estilo neorrenacentista de la arquitectura del edificio. Además, estos arcos, que están ubicados en la parte superior de las puertas, también estaban decorados con molduras de relieves esculpidos que marcaban y realzaban la entrada de las diferentes áreas del edificio. Si podemos darnos cuenta, tenemos una elevación y tenemos una elevación cortada para poder darnos detalle tanto de un aspecto general y de un aspecto más central. En la primera nos podemos dar cuenta de lo que hace rato se mencionó, que vendrían a ser los principios ordenadores: la secuencia en las ventanas, la jerarquía en el ingreso, el gran eje marcado en medio que distribuye equilibradamente ambos ambientes. Ahí también podemos ver lo que son los aspectos de la materialidad, que también se mencionaba que en el ingreso estaba hecho de piedra, de terracota, y lo demás estaba hecho de ladrillo. Ahora, en la segunda imagen que tenemos, podemos ver ya algo más detallado de la parte superior del edificio. ¿Por qué? Debido a que ahí se presentaban más detalles ornamentales, muchos que eran esculpidos, como mencioné hace un momento, y que daban un realce tanto a las ventanas como a la parte superior, que prácticamente vendría a ser como una capa de la fachada superior. Entonces podemos decir que estos detalles ornamentales se notaban de manera diferente. La primera es que en la fachada eran un poquito más sutiles, y donde podían dar a reflejar su importancia era ya en el ingreso del edificio. Ahí sí vamos a ver un poquito más de detalles más llamativos, como el hecho de los detalles de flores, como se mencionó. No es que sea la columna corintia, pero daba un reflejo porque era muy floral, era enfocado mucho a la naturaleza. Además de que los arcos daban cierto movimiento, ya que todos estaban de manera secuencial y de esa manera se generaba un ritmo. Es muy interesante poder analizar todos estos puntos de un edificio tan emblemático como el de Rockery. Si bien es cierto, el arquitecto tiene edificios mucho más conocidos y también desarrollados, todos estos tienen un punto en común. Esto es debido a la estética y la funcionalidad, ya que el arquitecto trataba de reflejar
todos sus aprendizajes en estos procesos de sus mismos edificios.